Este é um podcast de Larara, espanhol para brasileiros. Aprender o adquirir un idioma. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que quieres? Redactado y leído por la profesora Albaniz Ruiz. Recomendado para los niveles B1, B2 y C1. Los niños adquieren la lengua materna de manera natural, asociando las palabras, vocabulario, que escuchan con objetos o personas. Por ejemplo, mamá, papá, agua, casa. Después comienzan a formar frases y así en algunos años llegan a la fluidez. La verdadera adquisición de un idioma no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento en el que la competencia comunicativa surge tras haber desarrollado la competencia auditiva durante bastante tiempo. También debemos considerar que continuamos aprendiendo vocabulario a lo largo de nuestra vida y cuando vamos a la escuela aprendemos los aspectos formales de la escritura, entre otras cosas. Stephen Krashen, lingüista, investigador educativo y activista político, es el autor de más de 250 artículos y libros en los campos de la educación bilingüe, el aprendizaje de idiomas, el aprendizaje de la lectura y la neurolingüística, lo que constituye una enorme contribución en estas áreas. Krashen también es conocido por presentar varias hipótesis relacionadas con la adquisición de un segundo idioma. Una de ellas es la hipótesis de adquisición-aprendizaje. Basados en esta hipótesis, aprender un idioma es un proceso consciente que implica estudiar intencionalmente aspectos estructurales del idioma que se quiere aprender, como la gramática o las conjugaciones. En cambio, adquirir un idioma es un proceso subconsciente en el que una persona se expone a una gran cantidad de contenido e información en un idioma. La adquisición sucede principalmente porque la persona tiene una gran interacción con dicha lengua, a lo que se le suma una gran necesidad o motivación por comunicarse en ella. Si aprendemos una lengua extranjera, es muy probable que utilicemos nuestra lengua materna como herramienta para comenzar a aprender vocabulario. Por ejemplo, falar, hablar. Entonces, comenzamos a traducir en nuestra cabeza y esto no siempre resulta bien, porque cada idioma funciona de manera diferente. Es entonces cuando intentamos traducir palabra por palabra y nos encontramos con que en el otro idioma eso puede sonar muy extraño o hasta tener otro significado. Estudiar gramática tiene su utilidad, por supuesto. Te permite mejorar el uso de la lengua en aspectos como la ortografía y la fonética. Además, te ayuda a comprender mejor la estructura de las palabras, morfología, y te permite organizar y combinar correctamente las palabras en la oración, sintaxis. La adquisición de un idioma ocurre cuando podemos usarlo correctamente aunque no sepamos explicar por qué se dice de cierta manera alguna palabra o frase. Para llegar a ese punto es necesario exponernos a ese idioma de forma hablada y escrita, con una gran cantidad de contenido e información que podamos comprender por lo menos en parte. Aunque no entendamos cada palabra, podemos descifrar lo que desconocemos por el contexto. Es muy importante desarrollar el oído. Podemos escuchar el idioma y, si es posible, leerlo al mismo tiempo o realizar cualquier tipo de actividades en las que se expongan a ese idioma. Y si nos comunicamos en ese idioma, podremos ser corregidos y seguir adquiriendo vocabulario. Si lo que deseas es obtener un certificado del idioma para usarlo de manera profesional, necesitarás estudiar reglas gramaticales. Pero si tu propósito principal es el de entender y comunicarte, entonces necesitas adquirir el idioma. Puedes aprender algún vocabulario básico y luego comenzar a escuchar música, podcast, ver videos, películas, leer libros, artículos de tu interés y conversar con personas en ese idioma. En Larara queremos ayudarte a alcanzar tus metas con el idioma español, tanto si se trata de presentar una prueba DELE,
Si deseas entender y hablar con personas hispanas, viajar a un lugar en específico o divertirte mientras adquieres el idioma español de manera natural pero intencional. Vamos a hablar español. Si quieres leer y practicar español con este artículo, te invito a visitar el blog de La Arara, Español para Brasileros. Te dejo el link en la descripción de este podcast. Allí podrás encontrar este y otros artículos con actividades de vocabulario y comprensión de lectura. ¡Te esperamos!